Perfecto. Entonces, bueno, primero compartirles este tema que en estos últimos meses he estado participando en algunos eventos vía webinar, vía online, donde se abordan estos. Y qué interesante que el planteamiento de la primera ponencia que nos hizo Janet Rodríguez nos hablaba de los emprendimientos sostenibles y también estas informaciones que nos presenta Luis Emilio Moreno desde Perú, nos hablaba de esta otra norma en el tema de marketing, y luego Pedro Mejía nos hablaba del tema de laboratorio, cómo estas otras normas también ayudan allí, y todo eso está relacionado y vinculado, y es una visión holística que quisiera hoy presentarles como una reflexión, porque al final estos retos los tenemos todos como profesionales en las empresas para ir adaptándonos a esa nueva realidad desde el punto de vista de las tendencias que vienen. Soy ingeniero industrial de profesión, con una maestría en ingeniería industrial y una formación también con AOTS Japón de gerencia de mejora continua, y como auditor también ahora interno de ISO 9000, 14000 y 45001, experiencia en la docencia universitaria, y tuve la oportunidad de estar 10 años apoyando a la Fundación Premio a la Calidad del Estado Bolívar en Venezuela, aportando allí, en este caso, experiencia, pero también aprendiendo muchísimo de lo que es un premio a la calidad, y además participo como miembro de la red de ISO Experto y de los promotores internacionales ODS. Y bueno, y con esta iniciativa de Voz Empresarial Consultores a través también del canal ISO Empresarial. Y aquí siempre aprendiendo, todos estamos aprendiendo permanentemente. Yo creo que de las tres ponencias anteriores, muchísimo que aprender. Esa es parte de la gestión del conocimiento y lo que tenemos que seguir mejorando como profesionales. Esta va a ser la agenda, los sistemas de gestión de calidad vinculado a qué? A estos retos de la industria 4.0 y las ciudades inteligentes y sostenibles. Hoy en día estamos viviendo en esta transformación digital acelerada producto de la pandemia del COVID-19, donde todos nos metimos a Internet a tratar de aprender y a usar esta herramienta, cómo manejarla, cómo aprender. Ya después de varios meses, creo que hemos ido aprendiendo y viendo la necesidad, y ya se dice pues que se ha acelerado este cambio que nos lleva a que tenemos que usar las tecnologías que están relacionadas en parte al tema de la industria 4.0 y al tema de las ciudades inteligentes y sostenibles. Bueno, estas son unas empresas. Estas imágenes que ustedes ven allí, estamos hablando de organizaciones de todo tipo. Imagínense, cada uno de los que están ahorita en el chat conectados, empresas de todo tipo, de manufactura, de producción, de alimentos. Ahí ven la foto también de un centro comercial. Todos esos productos que se venden en estos centros comerciales son generados, son producidos por alguna industria, por alguna empresa. En el área turística también pudiéramos ver casos, el área de la construcción. ¿Y por qué planteamos esto en estos términos tan amplios? Porque en todas las áreas el tema de la calidad está allí inmerso y a veces no nos damos cuenta. Y está inmerso también el tema de la sostenibilidad. Y este año el lema general de la calidad estuvo vinculado a que la sostenibilidad es calidad. Y por eso la ponencia que nos hizo nuestra amiga Janet Rodríguez, hablando de emprendimiento sostenible, está tan relacionada con esto, y es un tema que hay que seguir desarrollando. Ahora, aquí estamos viendo estas empresas son, en este caso, asumiendo que tienen un sistema de gestión de calidad, como de hecho hay más de 850,000 empresas para ello. Pero todas tienen un reto, tienen retos, muchos, ¿verdad? Y que con esos requisitos de buenas prácticas de la norma 9001, que nos plantea evaluar el contexto, y allí aparecen oportunidades, pero también entonces tenemos que ver los riesgos y oportunidades, nos conseguimos con esa realidad que está allí, que es la industria 4.0, que nació como en Alemania, pero que ya se viene profundizando, y existen hasta comités técnicos de la ISO y de otros organismos internacionales como la ITU o la IEC, donde están trabajando con estos comités en varias normas que son necesarias en esta realidad que está dándose, donde las empresas empiezan ya a utilizar la figura de los robots, la realidad aumentada, la impresión 3D, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con la nube y los servicios que se pueden dar. Entonces influye el tema de la ciberseguridad, entonces está el Internet de las cosas, y como eso, tantas otras tecnologías que están vinculadas a la industria 4.0, la Big Data, que en estos temas ya ahorita nos mostró Luis Emilio la importancia de la data asociada al marketing. Y todas estas tecnologías nos llevan
a que debemos aprender de ellas, porque visto desde el punto de vista de una empresa, si no se adapta a ese entorno, y por eso ese requisito de la 9001 relacionado al contexto, si no tomas en cuenta eso que está ocurriendo en el entorno, vas a desaparecer si no te adaptas a ese entorno. Y de alguna manera lo hemos visto en esta situación de la pandemia de COVID-19, donde vemos que han surgido nuevos modelos de negocio, tomando como referencia muchísimo las tecnologías, usando también el delivery como una herramienta, y ha sido una adaptación al entorno. Vinculando esto al emprendimiento, el 80% de las empresas, organizaciones, llámese primero emprendimientos, desaparecen dentro de los primeros 5 años y luego el 90% termina desapareciendo dentro de los siguientes 4 años. Quiere decir que eso tiene que ver con una adaptación a ese entorno. Y esos son los retos que ya a través de normas también que se están generando por estos organismos queríamos comentar. Y el otro reto es el tema de las ciudades sostenibles o inteligentes y sostenibles, que están relacionadas y vinculadas a la Agenda 2030, que es la agenda de que plantea la ONU de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a comentar algunos casos sobre ello. Entonces, cuando usted está en ese sistema de gestión de calidad de esa organización, a veces nos ocurre, lo vemos los consultores, los auditores, por las experiencias que a veces están certificados ISO 9001, pero cuando vamos a evaluar con ellos, auditarlos o asesorarlos sobre ese contexto, resulta que a veces dejan de considerar estos temas que estamos hablando justamente ahorita. O sea, que hacen el FODA, establecen sus fortalezas y debilidades, y cuando vamos a las oportunidades y amenazas, no aparecen estos temas. Alguien puede decir, bueno, pero no tienen por qué aparecer. Bueno, la pregunta es, ¿este es un sistema de gestión para cumplir con una auditoría o es un sistema de gestión de calidad para que la organización verdaderamente se mantenga en el tiempo, le ayude a innovar, le ayude a la mejora continua? Esas son las inquietudes y las preguntas que uno en las experiencias las va viviendo, porque no se trata de poner una no conformidad porque no se tomó en cuenta las tendencias digitales o las ciudades sostenibles y lo que vamos a ver sobre ellas en esa primera aproximación de análisis de su contexto. No se trata de eso, se trata de que verdaderamente esto sea útil. Y allí es entonces lo que nos sucede, es que pasan cosas como esta. Vemos las personas, están como, en este caso los líderes, están como encasillados, no ven más allá de algunos aspectos y el entorno se está moviendo. Y hoy lo vemos, de hecho. Entonces lo que estamos hablando es de fortalecer esa visión estratégica y de contexto, y no de cerrarnos con unas gringolas, quizás como se ve allí en esa imagen, que no nos deje ver para los lados y lo que está ocurriendo. O sea, que los líderes de una organización, de un sistema de gestión de calidad, debe tener una visión amplia que pueda estar viendo ese contexto y adaptándose y adecuándose permanentemente al contexto, con herramientas como las que ya han venido mencionando mis antecesores como ponentes, dependiendo del área en cual se están desarrollando. Y fíjense esto, tiene que estar atento a eso que está ocurriendo. Usted que está allí, es una empresa de consultoría, es un laboratorio que presta servicio, es el área de turismo, de construcción, de manufactura o de cualquier área, que tantas áreas pueden aplicar este tipo de buenas prácticas establecidas en las normas ISO. Bueno, usted tiene que estar atento. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en el caso de turismo, visitas turísticas a través de herramientas digitales, que por supuesto no es la misma experiencia, pero es un hecho que están ocurriendo y que también pueden ser experiencias para algún tipo de público en específico, algún tipo de cliente, ¿no? Allí Luis Emilio nos puede ayudar más con el tema de los tipos de cliente y la segmentación de cliente, ¿verdad? Ahora, fíjense esto, eso en el caso de las ciudades sostenibles, ya vamos a ver ahorita un poco los conceptos para adecuarnos un poquito más. Fíjense, pero entonces no se trata de que digamos que esto es un dolor de cabeza, ¿no? Porque ahora resulta que en las empresas tenemos que pensar en industria 4.0 y ciudades inteligentes y sostenibles. No, vale, me estás poniendo de cabeza, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que poner eso en mi sistema de gestión? No es por qué lo tienes que poner. Es una realidad que está allí y que debes asumir. Y esa imagen es justamente de atreverse a salir de la zona de confort y asumirla y verla como la posibilidad de mantenerte en el mercado, asumiendo esas tendencias y ver qué otras posibilidades se pueden dar. Tenemos claro que la evolución de la industria 4.0, ya ustedes ven aquí una ruta histórica desde el año 1784
1984, pasando hasta el 1870 y 1969 y al día de hoy, con todo lo que implica estos cambios, que en unos años ya va a ser normal y van a haber industrias que tienen muchas menos personas, más robotizadas, más sistematizadas, con todas estas tecnologías de Internet de las Cosas, con Big Data, que entre otras tecnologías que nos van a hacer que las organizaciones sean con menos personas, pero más dedicadas también a otros aspectos de mantenimiento y de software y de Big Data, pero que nos lleva a una realidad. Nos lleva a realidades de impresión 3D, del uso de blockchain, no solo para criptomonedas, sino para el desarrollo de tecnologías que nos ayuden en las organizaciones. El comercio va a ser tomando en cuenta realidad virtual, realidad aumentada. Y lo que quiero traerles hoy con esto es ir un poquito y pensar más allá, que está allí presente y que hoy en día resulta que estas organizaciones están trabajando en crear normas, hay comités técnicos trabajando en varias normas. En esta ponencia yo no le traigo todas las normas, solo les dejo la inquietud de que hay que empezar a ver este tema y cómo se nos puede o cómo nos puede ayudar. Aquí sí les muestro algunas, un poquito, no tantas, de tanta información que hay, en este caso tomado de AENOR, de la Asociación Española de Normalización, que nos muestra normas asociadas al gobierno y gestión de las TIC. Bueno, entonces a nivel de diferentes sectores, fíjense, el gobierno de las tecnologías, gobierno, gestión y calidad de datos. Entonces tienes aquí normas como la ISO 33000, también aquí te muestra cómo es AENOR, normas españolas. Recuérdense que la Asociación Española o AENOR, y ellos tienen ahora una institución que se llama la UNE, que sí se encarga ahora de hacer las normas. Son muy avanzados en estos temas de crear normas en muchas áreas, que luego a veces son propuestas a nivel de la ISO, son asumidas por los comités y son adaptadas. Entonces ustedes aquí pueden ver temas de ciberseguridad, de cumplimiento en las diferentes áreas. Ahora ustedes me dirán, bueno, los que estamos en temas de calidad tenemos que conocer de todo esto. Bueno, va a depender del área que a usted le toca desarrollar, porque si la tendencia son empresas que se van a basar mucho en tecnología, van a ser necesario usar muchísimo de estas normas. Allí, por supuesto, necesitarán desarrollar competencias o buscar otros expertos, porque también se requiere otras competencias de especialistas en estas áreas. Aquí les dejo eso para que ustedes puedan ir evaluando qué otro tipo de normas. Así como Pedro Mejía nos mostró una serie de normas asociadas a los temas de laboratorio, y en el caso de marketing nos mostró Luis Emilio otra serie de normas. Aquí tienen otras más que ustedes podrán ir profundizando en este tema, pero fíjense, esta serie de normas tenemos que tomarlas en cuenta en estas empresas. ¿Por qué? Porque todas van a tender a automatizarse para poder permanecer en el mercado. Piensen en esto. Eso va a ocurrir con otras organizaciones, y si usted no toma cartas en el asunto, no evalúa esas oportunidades, no va a mantenerse así usted tenga ISO 9001. Imagínense, recuérdense ustedes lo que pasó con esa famosa organización de alquiler de cintas de VHS que se llamaba Blockbuster, cómo desapareció. Hoy en día tenemos empresas como Netflix que trabajan con un esquema online distinto, y así va evolucionando, y las empresas desaparecen más allá de un tema de certificación que solo esté basado en cumplir un requisito, sin en realidad hacerlo verdaderamente parte de una buena práctica organizacional para tomar medidas. Y esto va a ocurrir en un mediano plazo. En algunos países va a avanzar más rápido, pero en algún momento va a llegarle a su organización, sea del país que sea, donde se encuentre. Esos son los retos, por eso queríamos plantear este tema acá. El otro reto tiene que ver con las ciudades inteligentes y sostenibles. Aquí vamos a abordar entonces rápidamente. Esta es una ciudad. Imaginemos esta ciudad, que es cualquiera donde usted se encuentra ahorita. Tenemos gente conectada de Chile, de Panamá y de varias ciudades de Venezuela. Y usted se encuentra en una ciudad como ciudadano, pero también hay empresas que prestan servicios allí en diferentes temas, en diferentes áreas. Hay empresas fuera de la zona de la ciudad, y esas organizaciones y empresas están generando un impacto en el ambiente, un impacto en la sostenibilidad del planeta. Ese es un término, unos conceptos distintos. Y aquí el tema de sostenibilidad que nos habló Janet Rodríguez en su tema de emprendimiento sostenible vale totalmente, y por eso el evento de hoy quería traer temas distintos para que ustedes puedan considerarlo. Fíjense, una ciudad inteligente son, en este caso, ciudades basadas en el desarrollo urbano sostenible. Y desde ahorita quiero que empiecen a pensar que
todos los emprendimientos y empresas que están prestando servicios dentro de una ciudad y que aplican entonces la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión y prestación de sus diferentes servicios. ¿Ok? Si no, imagínense ustedes el caso de organizaciones que, como Uber, entre otras, ¿verdad? Que prestan servicios utilizando tecnología. Aquí lo vemos interconectando las diferentes áreas como la gobernanza, la economía, la movilidad, es justamente el tema de la movilidad, el medio ambiente, la energía, la sanidad y la seguridad. Este concepto de la sostenibilidad, que es que cualquiera de esas organizaciones, empresas, puedan desarrollar esa actividad económica bajo un esquema de rentabilidad, porque para eso se creó una empresa, ¿verdad? A menos que sea sector público, pero que esa organización, desde el punto de vista de su rentabilidad, sea en equilibrio con el ambiente, en menor impacto ambiental y en equilibrio con la sociedad, implica desarrollar más de lo que está establecido solamente en la ISO 9001 cuando no está hablando de calidad, estamos hablando de ir mucho más allá. Y eso, volvemos a lo mismo, tiene que ver con tener una visión estratégica de la organización y por eso lo traemos hoy a este evento. Cómo las diferentes emprendimientos y empresas, por ejemplo, en el caso de transporte público o movilidad, puede estar impactando o puede estar considerando cómo controla su impacto en gases de efecto invernadero o utilizando energías alternativas, cómo se construyen, si estamos en el área de construcción, cómo se construyen edificaciones que piensen en todo cómo va a generarse esa energía eléctrica que genere menor impacto ambiental o durante el proceso. Y les pongo estos ejemplos porque tenemos que pensar en el día a día, en la construcción, en el uso, en el comercio día a día de toda la gente, porque en las organizaciones, en los países, el concepto de ciudades inteligentes que ya se viene abordando a nivel internacional por diferentes organismos y hay comisiones en algunos países ya trabajando en el diseño de ellas, nos plantea todo este tema de cómo usamos las tecnologías, muchas tecnologías, en que lo que desarrollemos en una ciudad nos ayude a hacerla sostenible desde este concepto que nos plantea la Agenda 2030 de la ONU. ¿Eso qué nos plantea entonces a nosotros? Que si usted tiene una empresa certificada ISO 9001, usted puede empezar a ver ejemplos y decir, bueno, esto me va a ayudar a mí a que yo pueda quizás desarrollar un nuevo emprendimiento considerando aspectos de la sostenibilidad, porque existen además regulaciones que se están empezando a implementar, pero también porque existen financiamientos que incentivan esto y eso está ocurriendo en varios países. Existen algunos incentivos, todavía esto está en proceso, que nos plantean la posibilidad de yo asumir nuevos financiamientos para que mi organización, por ejemplo, adquiera sistemas de energía eléctrica, vamos a llamarlo verdes. También pudiéramos hacer financiamientos para proyectos especiales de innovación tecnológica que disminuya consumo de energía, entre otros. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que lo que queremos es una mejor calidad de vida basada en entender que estamos impactando al ambiente. Y es que en el 2025 existirán más de 30 megaciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes cada una y todas ellas están impactando. Y por eso es que la ONU estableció un objetivo en su Agenda 2030, que es el 11, que se llama de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que les invitamos a revisar. Porque al final, esta frase de Al Gore, que fue el Premio Nobel de la Paz en 2007, junto al panel intergubernamental de cambio climático, hablaba de que la dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga. En la práctica hoy en día los cálculos dicen que estamos consumiendo más de 1.5 veces los recursos que genera el planeta. Entonces, vamos a una cantidad enorme de habitantes y si no se toman esas acciones, no solo por el tema de cambio climático, sino por el consumo de esos recursos, no, evidentemente va a ser insostenible. Entonces, ¿de qué vale tener una organización de calidad ISO 9001 o miles, pero que no estamos controlando ese impacto ambiental? Vamos a estar afectadas, va a ser parte de los riesgos que vamos a enfrentar, vamos a tener que cambiar nuestros modelos de negocio por esa realidad que vamos a enfrentar en unos años porque no existe sostenibilidad del planeta. Eso es un hecho que está ya planteado. Por eso es que entonces la ISO desarrolló esta norma, que es la 37120, que se refiere a ciudades y comunidades sostenibles, indicadores de servicios urbanos y calidad de vida.
Alguien dirá, bueno, esto se tiene que aplicar, como aquí muy bien lo dice, para ciudades, municipios o gobiernos. Bueno, pero visto desde las empresas, usted puede hacer y ver allí posibilidades de alianzas con entes públicos para que sus emprendimientos no solo cumplan aspectos regulatorios, sino que puedan nacer nuevos emprendimientos asociados a esto que está viniendo, que estamos mostrando de lo que son las ciudades sostenibles o inteligentes y sostenibles, y también el tema de la industria 4.0. Así que mostrarles aquí que el tema de las ciudades inteligentes y sostenibles tiene que estar en la visión de la organización que está certificada ISO 9001 y por supuesto las que no también, pero este tema estaba abordado hoy desde este enfoque, que cada una de esas empresas, industria, manufactura, alimentos, laboratorio, servicios, turismo, construcción, cualquiera, eh, pueda tener en cuenta que puede aportar dentro de ese sistema de gestión a estos aspectos que tienen que ver con las ciudades inteligentes en cuanto a la sostenibilidad, uso de energías alternativas, menores impactos ambientales, entre otros aspectos. Ese es el reto que tenemos allí y por eso es que existe una serie de normas que en la propia página de la ISO usted puede buscar normas asociadas a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Va a depender en cuál usted se está desarrollando. En el caso de Janet, Janet nos hablaba un poco de, depende del emprendimiento, hacia qué área se desarrolla, van a haber normas asociadas a ello. Aquí simplemente para mostrarles un ejemplo, en el caso de la 9001 hablamos de la parte de la rentabilidad de esa empresa, esa organización, y también a nivel de medio ambiente hablamos de la 14.001 de ambiente, la 50.001 de gestión de la energía, en todas englobamos los riesgos, pero también la 26.000 que nos habla de los temas sociales y de desarrollo sostenible, y la 45.001 que nos ayuda al tema del trabajo decente y también a la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Como estas, muchísimas otras normas, y alguien dirá, bueno, son tantas cosas, sí, son necesarias para tener verdaderamente un resultado satisfactorio, pero no es más que pensar en que para hacer de ese 10% de empresas que pasan los 10 años, vamos a decir, de vida, tienen que tener verdaderamente buenas prácticas organizacionales y empresariales. Eso va a requerir de cada uno de nosotros cambiar, no solo desde esta visión de un consultor, un auditor, sino de las empresas, los líderes, los profesionales que están allí encargados de las diferentes áreas de una organización. Tenemos que, aquí puse esta lámina pensando en el esquema de los consultores, auditores, que no es solo un tema relacionado solamente a conocernos una norma en específico, sino la cantidad de términos y de nuevas competencias que debemos pensar y adquirir en esta realidad que les acabamos de plantear, de la industria 4.0, de las ciudades sostenibles, para que podamos dar un verdadero valor agregado, sobre todo los que son auditores internos, más que quizás en un momento dado el auditor externo, no, porque quizás hay más apertura a dar este tipo de informaciones, ¿no? Sin embargo, siempre será importante porque nos va a tocar auditar o dar consultoría a una empresa y puede ser muy avanzada y necesitamos adaptarnos y adecuarnos a estos lenguajes nuevos de lo que estamos señalando en este momento. Quiero finalizar con esta frase: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal o los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Seguir centrados en que la calidad es solo de puertas adentro de una organización, de una empresa, y no ver su entorno, es estar quizás cumpliendo lo que dice esta frase que está allí. Todos tenemos algo que aportar. Janet nos decía que la pandemia nos puso a ver la sostenibilidad como algo más importante. Nos dimos cuenta que todos somos necesarios para lograr un resultado juntos de salir de una situación de crisis. En unos años está planteada una situación de crisis en temas ambientales, de cambio climático, de cantidad de recursos que hacen falta y de muchos otros temas sociales. Y todos tenemos que incorporar en estas estrategias empresariales los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Si no, el resultado es que nos va a tocar enfrentar riesgos materializados que nos va a obligar a cambiar en muchas cosas y a replicar situaciones como las que hoy estamos viviendo. Con esto concluyo mi ponencia y estos son mis datos de contacto que espero sean de utilidad y que, bueno, sigamos compartiendo conocimiento en esta comunidad que hemos creado, que sean siempre de utilidad para todos. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a iniciar ahorita el ciclo de preguntas y respuestas para todas las inquietudes de la audiencia.